Afouteza Podcast, el podcast más insólito sobre el Celta, el celtismo y el fútbol en general. Estoy con Marta de la Peña Lechuzas. Queremos pulsar también la opinión de Lechuzas con respecto a lo que es la campaña de abonados. Marta, gracias por venir ante todo. A vosotros. Pregunta primera, ¿qué sensación general te transmite la campaña de abonados este año en general? A ti y en colectivo, al colectivo al que representas. En general, bien, un poco lo esperado. Sabíamos que iba a haber un pequeño incremento, como es lógico y como cada año, más el plus de Europa, que también contábamos con ello, lógicamente. Pero bueno, en sensación general, buena, un poco siguiendo la línea del año pasado, ¿no? Que yo creo que fue el gran cambio frente al aficionado, entonces mantienen, creo que coherente, una línea coherente y por lo tanto creo que estamos todos de acuerdo con la nueva campaña. Vale, y aspectos de esta campaña positivos. ¿Qué destacarías como positivo y qué podrías decir que podría entenderse como mejorable? Con la información que tenéis, que tampoco creo Sí. que no es... Creo que la información es buena, la que ha dado el club, sorprendentemente buena, me ha gustado mucho, Sí. pero no sé si podéis sacar alguna conclusión en este sentido todavía solo con la información. Lo bueno es que lo aclaran todo muy bien, que frente a otros años había como, sobre todo a nivel de renovaciones y demás, cosas muy confusas. Dan a nivel positivo hacia el club, dan la ventaja de poder pagar Europa League un mes y pico después, que al final, cuando somos familias, ¿no? Cuando yo tengo mis padres, mis hijos y demás, y abonamos todo junto, pues es una cantidad importante, que a lo mejor no para todas las familias es tan fácil abonarlo de una tacada en un solo mes. Entonces, destacar un poco pues la facilidad, ¿no? de poner el suplemento un mes después o un mes y pico después. Como negativo, particularmente a mí me afecta el tema de los miudiños. Entonces, eso sí que para mí este año, a nivel particular, es negativo, es comprensible, pero es una faena para los niños que llevan siendo socios 5 años y que este año se quedan en la nada, porque es que se quedan en la nada. Entonces, bueno, yo lo entiendo, lo respeto, pero la verdad que te fastidia. Esperemos que están en lista de espera la mayoría de estos niños y esperemos que puedan tener su asiento pues para agosto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, tenemos tiempo todavía. Sí, El Celta también algunas veces ha hecho modificaciones sobre la campaña que siempre han intentado redundar en beneficio del abonado, a fin de cuentas. Sí. Evaluamos un poquito por encima la campaña, ¿vale? ¿Crees que responde a las expectativas, a lo que se esperaba? Diría que sí. Sí. Abúndame un poco. ¿Crees que por la gente que tenéis un poquito en la peña, más o menos están de acuerdo en esta campaña? ¿Era más o menos lo esperado? ¿Era... no Sí, se maneja? a ver, por el grupo, cuando lo típico, estábamos todos ansiosos de que saliera la campaña para la renovación. De hecho, bueno, el Celta ya lo comunicó, ¿no? Que el 40% de los abonados se renovaron el primer día. Yo creo que eso es... Y están en torno al 70 y algo ahora mismo. Claro, o sea, es un logro. Por tanto, yo creo que si la gente no le gustara, pues no respondería de esa manera o lo valoraría más adelante. Pero en líneas generales, ya te digo, nosotros en la peña, en el grupo y demás, todo el mundo mandando sus capturas de pantalla conforme habían renovado y a nivel económico, a nivel de todo, yo creo que no, o sea, de esta campaña no hay mucho que decir. Sí que hubo campañas anteriores que fueron como más conflictivas frente al aficionado, pero desde hace un par de años yo creo que el club por fin está un poco del lado del aficionado, o sea, funciona como empresa. Obviamente esto es un negocio y todo el mundo tiene que ganar y esto es algo obvio, pero sí que notamos, ¿no? Como aficionados que desde hace 2 o 3 años no es que nos mimen más, pero nos tienen mucho más en cuenta y sobre todo nuestra opinión. Los que somos y los que son peñistas lo saben, que muchas veces pues tenemos reuniones directamente con el club, que nos preguntan nuestra opinión, nos piden, ¿sabes? No permiso ni muchísimo menos, pero sí que nos piden nuestra opinión, que hasta ahora eso no había existido casi en la vida. O sea, que el que nos tengan en cuenta, que nos llamen, que nos pregunten esto, qué mejoras, tal y cual, pues eso hace que lo que existe hoy en día, ¿no? Que el aficionado y el club somos uno. Antes estábamos como en 2 caminos totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues la verdad que es de agradecer.
Y bueno, impacto en la campaña. ¿Cómo crees que va a tener esta campaña el impacto que va a tener un poquito en el ambiente de Balaidos? Que ya por sí es un ambiente muy propositivo, ¿no? Pero la sensación que te da con esta campaña es que se va a sumar gente, se va a seguir creciendo ese sentimiento. Yo pienso que sí. Y ya no es por la campaña, sino por el fin de temporada que tuvimos. O sea, yo creo que esta campaña, aunque no fuera buena, este año va a ser un año de sumar, no va a ser un año de restar. Entonces, yo creo que este año Balaidos va a estar lleno, no al 100%, a lo mejor en algunos partidos, pero vamos a estar llenos seguro y aún por encima, mal que nos pese, una grada menos, pues ayuda a que Balaidos vaya a estar muchísimo más Más apretado. ocupado totalmente. Entonces, veníamos un poco con el tema del problema de los miudiños. La gente quiere ser socia y ahora mismo tienes lista de espera. Era. Claro, o sea, eso para el club tiene que ser un orgullo, ¿no? Independientemente de la situación actual de Balaídos. Pero bueno, yo creo que lo que veníamos comentando, lo están haciendo bien, el equipo lo está haciendo bien, algo que ayuda todavía más y vuelve a haber ese gusto, ¿no? Eso es lo que había hace unos años, cuando a lo mejor en la época de Berizzo, ¿no? Cuando yo al menos era pequeñita, el ambiente ese de Balaídos de gente joven, ¿no? Y de gente joven de todo, desde pequeñitos, chavales que necesitábamos, gente que impulsara otra vez un poco a nivel de peñas y por supuesto la gente mayor de siempre, que esos son los que siempre van a estar, ¿no? Entonces yo creo que el ambiente ahora me atrevo a decir que es inmejorable y no dudo que la próxima temporada sea un poquito mejor. Un poquito mejor. Un poquito mejor. Marta Saiz, muchísimas gracias por darnos este tiempo, que sé que no tienes mucho tiempo Bueno, y de verdad encantada. que te lo agradezco Nada, un placer. y de verdad agradecido por darnos tu opinión sobre la campaña de abonados, Por ¿vale? supuesto. Cuando queráis. Y venga, muchísimas gracias. A Venga, vosotros. Buen hasta día. luego. Gracias. Chao.